Bienvenidos a otro episodio más de Sionismo, una identidad. Un podcast donde exploramos la relación milenaria del pueblo judío con la tierra de Israel y cómo esa tierra ha moldeado la identidad judía a lo largo de la historia. Hoy vamos a abordar un tema crucial que expone una contradicción enorme dentro de la propia ONU. Lo que enseña UNRWA en sus escuelas frente a los principios fundacionales de Naciones Unidas y frente a los compromisos de los acuerdos de Oslo. Nos centraremos en lo que pasa en las aulas, en los libros y en los maestros, porque allí se decide en gran medida el futuro de las nuevas generaciones palestinas. Para comenzar, debemos recordar qué es UNRWA. Se trata de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, creada en 1949 después de la Primera Guerra Árabe-Israelí. A diferencia de ACNUR, que trabaja con refugiados en todo el mundo, UNRWA solo trabaja con los palestinos y tiene una definición única de refugiado, que se hereda de padres a hijos. Con el tiempo se convirtió en uno de los mayores empleadores en Gaza y Cisjordania. Una de sus principales funciones es la educación. Opera alrededor de 700 escuelas y atiende a más de 500.000 de estudiantes. El personal docente llega a más de 20.000. Es decir, UNRWA controla la educación de la gran mayoría de niños palestinos en campos de refugiados y fuera de ellos. Al ser un organismo de la ONU, se supone que sus programas deben ser neutrales y apegados a la Carta de Naciones Unidas, a los principios de derechos humanos y a tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, lo que encontramos en los informes más recientes es una realidad muy distinta. Lejos de ser un espacio de paz, las escuelas de UNRWA se han convertido en un canal de incitación al odio, antisemitismo, negación de Israel y glorificación de la violencia. Esto contradice abiertamente dos hitos de la historia de la ONU, la Resolución de Partición de 1947 y los Acuerdos de Oslo de 1993. En noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 181, el Plan de Partición de Palestina. Este plan reconocía el derecho de los judíos a tener un Estado en parte del territorio, junto con un Estado árabe. Jerusalén tendría un estatus internacional especial. Israel aceptó el plan, los países árabes lo rechazaron y lanzaron la guerra. Pero lo fundamental es que desde entonces la ONU reconoció la existencia legítima de un Estado judío. Hoy, sin embargo, los libros usados en las escuelas de UNRWA muestran mapas en los que Israel no existe. Palestina se dibuja del mar Mediterráneo al río Jordán, desde el Líbano y Siria hasta Egipto y Acabá. Se pide a los niños que coloreen ese mapa con la bandera palestina. En otros materiales aparece la bandera con el nombre Palestine cubriendo todo el territorio. Incluso hay ejercicios donde los cuerpos de los propios alumnos forman el mapa de Palestina sin Israel. Esta contradicción es devastadora. La ONU por un lado reconoce dos estados, pero por otro lado, su propia agencia educativa borra uno de ellos del mapa. Décadas después, en 1993, con los acuerdos de Oslo, israelíes y palestinos asumieron compromisos para intentar poner fin al conflicto. Entre esos compromisos estaba uno muy claro: educar para la paz. Oslo establecía que las nuevas generaciones debían aprender valores de coexistencia, respeto y resolución no violenta de los conflictos. Pero cuando revisamos los libros de UNRWA, lo que vemos es lo contrario. Se educa para la confrontación, para el martirio y para la negación del otro. En religión y lengua árabe abundan los ejemplos. En séptimo grado se les presenta el versículo del Corán 9:111, Alá ha comprado a los creyentes sus personas y sus bienes a cambio del paraíso. Luchan por la causa de Alá, matan y mueren. Después de leerlo, los objetivos de la lección incluyen que el alumno mencione ejemplos de autosacrificio del pueblo palestino. En otra página se afirma que es obligatorio sacrificar para repeler al enemigo y liberar la patria. En gramática se usan ejemplos como la yihad es una de las puertas del paraíso. Es decir, hasta la morfología y la sintaxis se enseñan con frases que exaltan la violencia. En noveno grado se explica la regla de la Ansa a través de un poema que describe los restos de mujeres y niños esparcidos en las calles, pavimentando caminos con sus cuerpos. Así se transmiten mensajes de odio envueltos en gramática y poesía. En matemáticas y ciencias la situación no es mejor. En cuarto grado aparece un problema aritmético que pide calcular el número total de mártires de las dos intifades, junto con una foto de féretros cargados en un funeral. En tercero de primaria, se enseña a escribir números con frases como el número de mártires en la primera intifada es 2026.
En física se presentan imágenes de jóvenes enmascarados usando ondas contra soldados, y las preguntas piden calcular la fuerza o la aceleración al soltar la piedra. En otro ejemplo, una niña usa una onda contra un objetivo y se pide calcular la aceleración centrípeta si duplica la velocidad. En química se introduce el concepto de solución mostrando agua y sal como lo que mantiene vivos a los prisioneros palestinos en las huelgas de hambre, descritas como la batalla de estómagos vacíos. La violencia está normalizada en cada disciplina. En geografía y estudios sociales, la negación de Israel es sistemática. A los alumnos se les pide definir las fronteras actuales de Palestina como si abarcaran todo el territorio desde el mar hasta el río. En mapas de los estados árabes aparece Palestine en lugar de Israel. En segundo grado se pide colorear un mapa de Palestina con la bandera. Estos materiales no solo vienen del currículo de la autoridad palestina que UNRWA adopta, sino también de materiales creados por la propia UNRWA. En un ejercicio de comprensión lectora hecho por maestros de UNRWA se describe un ataque con cócteles Molotov contra un autobús israelí como una fiesta de barbacoa. En otra actividad de quinto grado, Dalal Mughrabi, responsable de la masacre de la carretera costera en 1978, se presenta como un modelo para los niños. Todo esto con sello institucional de UNRWA. El antisemitismo también aparece de forma abierta en guías docentes. En una rúbrica de evaluación se indica que se debe penalizar a los alumnos que no relacionen las masacres sionistas con el pensamiento religioso judío. Es decir, se obliga a los niños a asociar violencia con judaísmo como requisito académico. Esto es antisemitismo institucionalizado dentro de la enseñanza. No se trata de un error aislado, sino de una orientación sistemática. Además de los libros, está la conducta del personal educativo. Tras la masacre del 7 de octubre de 2023, hubo maestros y directores de UNRWA que celebraron públicamente los asesinatos en sus redes sociales. Una directora llamó héroe y príncipe a un terrorista. Una maestra publicó 7 de octubre, esculpe la fecha con un corazón. Otro maestro escribió que la realidad superaba sus sueños más salvajes. Un administrador dio la bienvenida al Gran Octubre. Estos mensajes los ven sus alumnos y sus comunidades, y transmiten que matar judíos es un acto heroico. No son casos aislados, un watch documentó más de 100 casos de empleados de UNRWA promoviendo odio o violencia en redes sociales en los últimos años. Todo esto ocurre en un contexto donde los sindicatos de docentes de UNRWA han sido capturados por Hamas. En Gaza, Suhaila al-Hindi dirigía una escuela de UNRWA, encabezaba el sindicato y era miembro del politburó de Hamas. Controlaba a miles de maestros y a la educación de cientos de miles de niños. En 2011, cuando UNRWA intentó sancionarlo, una ola de huelgas forzó a la agencia a retroceder. En 2017, tras confirmarse su papel en Hamas, renunció, pero durante años fue la cara de la educación de la ONU en Gaza. En 2021, después de que un directivo internacional hiciera comentarios moderados sobre Israel, el sindicato organizó protestas que obligaron a su salida en pocos días. En Líbano, el caso de Fateh Sarif muestra la misma dinámica, director escolar de UNRWA, jefe sindical y líder de Hamas en el país. Tras su suspensión en 2024, Hamas organizó paros y protestas que paralizaron oficinas y escuelas de UNRWA en todo el Líbano. Al morir en un ataque aéreo, fue celebrado como mártir por colegas y alumnos. Todo esto muestra que los sindicatos son un brazo de control político dentro de las aulas de la ONU. Los efectos de esta realidad son múltiples. En lo pedagógico, se distorsiona el aprendizaje, matemáticas y física se mezclan con violencia, química con huelgas de hambre, geografía con mapas sin Israel. En lo emocional, se cultiva el odio y la glorificación de la muerte. En lo político, se consolida un ambiente donde la coexistencia es imposible. La incitación no es un efecto secundario, es un objetivo que se cumple en cada lección. Y la consecuencia es que generaciones de niños palestinos crecen sin aprender la coexistencia ni la paz como valores, sino la confrontación como destino. UNRWA, en sus declaraciones, afirma que corrige los materiales con guías docentes. Reconoce ante el Parlamento Europeo que hay incitación en los libros de la Autoridad Palestina, pero asegura que los maestros reciben instrucciones para evitarla. Sin embargo, la evidencia muestra que esas guías muchas veces refuerzan la incitación. Además, UNRWA ha elaborado materiales propios que celebran la violencia. La revisión Colonna, solicitada por la propia ONU, reconoció que los sindicatos están politizados y que UNRWA no ha cumplido con las recomendaciones sobre neutralidad. Esto no son casos aislados, es un patrón. Los donantes lo saben,
pero la financiación sigue llegando. El contraste con los principios fundacionales de la ONU es evidente. En 1947 la ONU reconoció un Estado judío y uno árabe. En 1993 la ONU apoyó Oslo y la educación para la paz. En 2023, en escuelas de la ONU, Israel es borrado del mapa, el antisemitismo se enseña en rúbricas, la yihad es exaltada en gramática, el martirio se convierte en ejercicios de matemáticas. La violencia aparece en problemas de física. La masacre es celebrada por maestros, y los sindicatos están controlados por grupos terroristas. La incoherencia no es teórica, es práctica y diaria en las aulas. ¿Qué deberían hacer los donantes y la propia ONU? Lo mínimo sería condicionar la financiación a cambios verificables, eliminación de materiales de incitación, revisión curricular independiente, auditorías externas, transparencia total sobre los libros y guías que se usan. Lo que está en juego no es solo la credibilidad de la ONU, sino el derecho de los niños palestinos a una educación que los prepare para un futuro de paz y no de guerra. Educar para la paz no es un lujo, es un requisito para cualquier solución política. Pero mientras las aulas de UNRWA sigan enseñando odio, cada intento de paz se estrellará contra generaciones adoctrinadas en la violencia. La contradicción de fondo sigue en pie. ¿Cuál es el papel de la ONU y de sus agencias? ¿Garantizar la paz o garantizar la guerra? Esa es la pregunta que queda después de revisar los documentos, los libros y las evidencias. Y es la pregunta que la comunidad internacional no puede seguir ignorando. Nos escuchamos en el próximo episodio.